Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Juan capítulo 1, 48 a 51 y Juan 2, 1 a 3. Y este título es El primer milagro de Jesús ocurrió después de decirle a Nataniel que vería cosas mayores. Nataniel le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Nataniel le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, porque te dije que te vi debajo de la higuera. ¿Higuera? ¿Crees? Verás cosas mayores que estas. Y él le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí y fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y como les faltara vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Otra vez vamos a leer versículo 48 que dice, Nataniel le dijo, ¿de dónde me conocéis? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Higuera, te vi. El periodo aún estaba bajo de la ley de Moisés. El periodo de la gracia, o mejor dicho, el periodo de la era de la iglesia, no comenzó oficialmente hasta el día de Pentecostés, cuando las 120 personas en el aposento alto recibieron el Espíritu Santo, pero Pedro también predicó el mensaje de cómo entrar en el reino de Dios. Y los 3,000 también entraron en la iglesia, culminando con el bautismo en el nombre de Jesús. Y los demás también recibieron el don del Espíritu Santo. Durante este periodo, antes de que Jesús llamara a todos sus discípulos, por supuesto, estaban bajo la ley de Moisés. Pero Jesús también cumpliría a la ley de Moisés. Sin embargo, Jesús llamó a Nataniel y al llamarlo, lo reconoció. Pues Nataniel incluso se preguntó cómo Jesús se había conocido a sí mismo. Por eso le preguntó a Jesús, ¿de dónde me conocéis? Jesús le había contado dónde había estado sentado, bajo la higuera, el lugar donde Felipe le hablaba de sí mismo. Era una novedad para Nataniel, pues sabía que Jesús no podría saberlo de antemano. Sin embargo, es necesario comprender que Jesús había dicho que había visto a Nataniel allí, bajo la higuera. No es que simplemente supiera que estaba allí, sino que realmente lo había visto allí. En su humanidad, Jesús no lo había visto, pero Jesús se refería a su divinidad. Nadie más podría haberlo dicho como lo dijo Jesús, ni siquiera si fuera un profeta, a menos que Dios le hubiera dado una visión.
Mediante una visión, el profeta podría haber visto a la otra persona. Y si Dios le hubiera mostrado dónde estaba, habría sido por su discurso o porque el profeta le hubiera dicho que Dios le había mostrado una visión de dónde se encontraba antes de ese momento. Sin embargo, Jesús dijo, te vi. Por lo tanto, no se refería a una visión de Dios ni a su palabra directa, sino al hecho de que había visto a Nataniel, porque la visión de Dios lo ve todo, es omnipresente. Por lo tanto, la única manera en que Jesús pudo haber dicho eso fue siendo el Dios todopoderoso en todas partes al mundo al mismo tiempo y hablando cuando vio a Nataniel en ese momento. Si hubieran tenido teléfonos inteligentes y hubieran buscado la hora en ellos, Jesús podría haberles dicho a la hora exacta. Sin embargo, esto fue antes de la gran tecnología que tenemos hoy, pues Dios ve todo y a todos en ese momento. Sin embargo, eso demostró la divinidad de Jesús. Podría haber demostrado que era un profeta, por supuesto, pero la realidad es que Jesús es divino. Es decir, Él mismo y solo Él es Dios. Por lo tanto, esa es la razón y la manera en que Jesús sabía dónde estaba Nataniel cuando Felipe lo llamó para hablarle de Jesús. En segundo lugar, aunque Nataniel tenía algunas ideas preconcebidas sobre la clase de gente que había venido de Nazaret, Jesús pasó por alto esa negatividad sobre la gente del lugar donde se había criado y le dio buenas noticias sobre sí mismo. Porque en eso también Jesús lo sabía. Él también conocía esa información. Porque Él es Dios. Así Jesús le había hablado a Nataniel sobre sí mismo físicamente. Pero también le había dicho que conocía su carácter, que era un hombre sin engaño. ¿Cómo podría Jesús saber eso también? Así le mostró a Nataniel que Dios ve a cada persona donde está, pero también conoce su historia pasada. Eso es exactamente lo que Jesús le estaba diciendo a Nataniel, quien se encontraba en ese momento cuando Felipe le había llamado, pero también conocía su carácter. Por toda su historia, un hombre sin engaño. Versículo 49 dice, Nataniel le respondió y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esta fue la respuesta de Nataniel a cómo Jesús le había dicho exactamente lo que pensaba de él y dónde había estado. Nataniel creyó de inmediato que era el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Sin embargo, a partir de esas declaraciones, no sabemos hasta qué punto Nataniel podría haber comprendido más sobre Jesús si hubiera creído que era Dios encarnado. Sin embargo, esto simplemente no le llegó a la mente, porque no tenía esa revelación de Jesús como Dios encarnado. No fue hasta mucho después que Nataniel comprendería que Jesús era Dios encarnado.
pero hasta que Jesús resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Nataniel pudo no haber recibido esa revelación todavía. Sin embargo, así es como respondió a lo que Jesús le había dicho. Es decir, a que Jesús le dio la revelación de que lo había visto debajo de la higuera y le había contado sobre su vida. Así pues, Nataniel creía en Jesús, tanto por ser el Hijo de Dios como por ser el Rey de Israel. Esto es algo que Nataniel estuvo dispuesto a aceptar del propio Jesucristo. En ese momento, sin embargo, todos habían visto a otro rey, pero el rey Jesús aún no lo había sido coronado. Podríamos decir rey de Israel. Sin embargo, desde su nacimiento fue llamado rey de los judíos. ¿Por qué los magos lo llamaron rey de los judíos y no rey de Israel? ¿Acaso porque las cosas estaban cambiando de un país a un pueblo? Así se convertiría en el rey de ciertas personas que se volverían a él. La iglesia es un pueblo así. Han recorrido a Jesús y creen que Jesús es su rey. Por lo tanto, no es solo el rey de los judíos, sino también el rey del pueblo que le sirve. También es nuestro Salvador, Señor y Cristo. Versículo 50 dice, Jesús le respondió, ¿por qué te dije? Te vi debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores que estas. La conversación entre Nataniel, Jesús e incluso Felipe probablemente fue mucho más que estas palabras. Sin embargo, estas fueran las cosas más asombradas que Juan recordó, o bien la había recibido de Jesús o de los otros dos, o bien simplemente porque la estaba escribiendo, se sintió inspirado en esta porción, o Dios se la mostró. Sin embargo, lo más probable es que alguien le hubiera dado esa información y puede que provenga del propio Jesús. Jesús reconoció que Nataniel había creído en Jesús por algo muy pequeño, aunque para él probablemente era muy, muy precioso y preciado. Pero Jesús le dijo que vería cosas mucho mayores que las que se le habían dicho. Era una promesa de Jesucristo. Los milagros, señales y prodigios que Jesús haría serían mucho mayores que los que había oído ese día. Eso era, digamos, nada comparado con lo que vendría. Amén. ¿Qué clase de cosas vería Nataniel personalmente? Probablemente vería más que cualquiera que no fuera parte de los 12 discípulos de Jesús. Aunque Nataniel no escribió un libro, se mantuvo fiel a Jesús. Y los relatos históricos dicen que Nataniel fue en lugar de al oeste, como lo hizo Pablo, a la India.
posiblemente a Armenia, Persia, pero luego posiblemente también al oeste, a Turquía y a Arabia, viajando extensamente. Parece que Nataniel viajó mucho más que el apóstol Juan, aunque Dios lo usó para escribir el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Así se puede ver que Nataniel viajó más que el apóstol Juan. Pero la palabra escrita que Juan usó tuvo un gran impacto en la iglesia a lo largo de los siglos. Por lo tanto, la escritura tiene un impacto efectivo en las personas que puede perdurar más allá de nuestro ministerio terrenal. Versículo 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Es cierto que Juan el Bautista vio señales después del bautismo de Jesús. Sin embargo, esto fue algo que le dijo a Nataniel. Se podría decir que Juan el Bautista quizás nunca vio milagros de Jesús. Quizá haya oído hablar de muchos, pero personalmente quizá no haya sido testigo de ellos. Sin embargo, lo que esto significa para Nataniel es que Jesús lo eligió junto con los demás discípulos para ver las poderosas obras de Dios, por lo que Jesús haría por la humanidad a un nivel más personal. Con Moisés guiando a los israelitas fuera de Israel, se produjeron muchos milagros, señales y prodigios para toda la nación. Sin embargo, cuando Jesús vino de nuevo, fue para Israel, pero más a un nivel personal, para sanar y liberar a las personas de la esclavitud, de problemas de salud, incluso posesión demoníaca o cualquier otra cosa. Y Nataniel, junto con los discípulos de Jesús, pudieron ver que Jesús había transformado la vida de tantas personas, más allá de lo que apenas podían imaginar. Era cierto entonces que no solo Nataniel había visto tales cosas, sino también los demás discípulos con el cielo abierto. Pues cuando Jesús fue bautizado, eso abrió el cielo para que tales milagros ocurrieran y los ángeles de Dios traerían tantas cosas para Jesucristo. Al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. El apóstol Juan acababa de terminar de escribir sobre Nataniel, pues preveía muchos milagros, señales y prodigios. El primer milagro que Jesús iba a realizar fue en Caná de Galilea, la ciudad natal de Nataniel. Parece que Jesús eligió eso, pues fue allí y su madre también lo animó a hacerlo, pues ella debía saber que ya era hora de que él comenzara su milagro. ¿Por qué? Si no, María lo animaría.
¿No sería que su hijo le había dicho algo en privado sobre lo que estaba a punto de hacer? ¿O simplemente lo presentía de Dios? ¿Por qué la madre de Jesús pudo presentir estas cosas? ¿O fue que Nataniel y Felipe se lo mencionaron a María sobre su hijo cuando estuvieron allí? Dado que este matrimonio debía de ser con personas que el propio Nataniel debía conocer, y dado que Jesús acababa de anunciar antes de ir a la celebración que verían cosas mayores que las que Jesús le había dicho a Nataniel ese día. Esto nos lleva a comprender por qué María esperaba que su hijo Jesús hiciera algo. Primero, al leer el contenido de la historia sin entender lo que Jesús le había dicho previamente a Nataniel sobre el cielo abierto y los ángeles de Dios ascendiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre, se confirma por qué María se sentía así ante la expectativa de un milagro de Jesús. Cuando alguien escucha que habrá milagros, la expectativa aumenta. Así es exactamente como se sintió María, aunque sus propios discípulos no lo presionaron al respecto, sino que fue su propia madre quien sí lo hizo. Este es el primer y último relato de su madre esperando tal milagro. Pero no se desanimó por lo que él le había dicho, sino que debió estar muy contenta al saber que Dios estaba usando a Jesús de una manera tan especial como para realizar tantos milagros para la gente. Este fue el primer milagro de Jesús de todos los tiempos, aunque fue antes de presentarse como el Mesías en Nazaret. De hecho, lo asombroso es que Jesús ya había obrado milagros incluso en Capernaum antes de presentarse como el Mesías en Nazaret. Versículo 2 dice, y tanto Jesús como sus discípulos fueron llamados a la boda. Jesús, por supuesto, ascendió a asistir a la boda. Él mismo no realizó la ceremonia, o así habría quedado escrito. De hecho, con todos los milagros que había realizado, podría habérsele pedido que oficiara una ceremonia nupcial. Pero eso no se incluyó en los relatos escritos, pues parece que su enseñanza, los milagros, etc., fueron mucho más importantes después. Jesús sabía que sus milagros comenzarían allí en Caná. Las circunstancias propiciaron su milagro, el de que los novios no se avergonzarán por no tener suficiente vino para el resto de la celebración. Esa pudo haber sido la idea de que Jesús tenía en mente. Y los novios, preparándose lo mejor posible, no se prepararon supuestamente para tanta gente. Sin embargo, sus discípulos y su madre habían venido. Por lo tanto, Jesús está de acuerdo con el matrimonio.
así como Dios le había dado a Eva, a Adán, algo que según el relato de Génesis complació a Adán y a Dios mismo. Jesús también se alegró de estar en la boda de Caná, escuchando los votos posiblemente hechos a Dios y de haber presenciado como testigo de la boda de la pareja. Todos los presentes en la boda serían los primeros en presenciar el primer milagro de Jesús. Probablemente por eso aceptó ir, pues necesitaba más testigos de su primer milagro. Y además era una ocasión, aleluya, ocasión especial. Eso habría atraído a más personas a deleitarse en él, pues pensaba en los demás, incluso en tales circunstancias. ¿Quién había hecho un milagro en una boda? Moisés no, ni nadie en el Antiguo Testamento. Así que este es el primer milagro registrado, pero la boda que está programada para la iglesia está en Apocalipsis, con Jesús como el novio y la iglesia como la novia, lo cual será un gran milagro en sí mismo. Y cuando les faltó vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Dice que el deseo era vino. Debió de ser que los invitados se habían bebido todo el vino y había más invitados de los que esperaban. Sobre todo si se había divulgado que Jesús era el Mesías, anunciado por Juan el Bautista. En segundo lugar, querían algo que hiciera de la ceremonia nupcial una celebración alegre. Por ejemplo, en aquellos tiempos no existían las numerosas bebidas que se ofrecen hoy. Pero en Israel, sin duda, tomaban uvas, las recogían y las reservaban para beber en tal ocasión. Pensaban que todo lo natural como las uvas sería bueno. Incluso la madre de Jesús acudió a Jesús en busca de ayuda y que él criaría más vino. O sea, él es el criador. Entendió que no habrían bebido vino fermentado, pero depende de cuánto tiempo hubiera reposado el jugo de las uvas. Para Jesús eso fue instantáneo. Por supuesto, así que su vino estaba fermentado. Fue un milagro de Dios, si no emborracharía a los demás. Pues sería algo perfecto, una creación de Dios. Así puede que tuvieran vino para beber, pero no lo suficiente como para emborrachar a nadie. Así que cuando Jesús convirtió el agua en vino, puede que ni siquiera estuviera fermentado. Así que nadie podría emborracharse de verdad. Eso es una conjetura, por supuesto. Mi argumento siempre ha sido que no tenían vino fermentado. Y podría haber sido posiblemente si hubieran hecho el jugo de las uvas recientemente. Sin embargo, de un evento así, si se hubieran preparado durante días
parecería que habría jugo que se convertiría en vino. Hoy, por supuesto, usamos el término jugo de uva o vino. En este último, por supuesto, significa que tiene fermentación. Pero ellos tenían vino fermentado o sin fermentar. Solo el jugo de las uvas. Sin embargo, al reposar durante un tiempo se convertía en vino fermentado. Por lo tanto, la Biblia no nos aclara si el vino estaba fermentado o no. Y Jesús no enseñó al respecto en sus mensajes. Y esto es, aleluya, Juan 1, 48 a 51 a Juan 2, 1 a 3. El primer milagro que Jesús ocurrió después de decirle a Natanael que vería cosas mayores. Que Dios les bendiga.